presentación. Mi nombre es, nuevamente repito, Jason Romero, ingeniero de soporte de TripLight para la región de NOLA y parte del Caribe. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el portafolio de TripLight que tiene que ver con cables y conectividad, enfocado a una de sus categorías que se llama señalización, soluciones de señalización digital. Eventualmente, quizás muchos de los que están en este momento como asistentes han asistido a los anteriores webinars, portafolio bastante amplio. Dentro de una de sus familias, que se llama cables y conectividad, tenemos varias categorías, como pueden ver aquí, categoría de cableado de redes en cobre, cableado óptica también, cableado todas las variantes de USB, cables para computadoras, como pueden ser los cables de poder y cables de periféricos, algunas soluciones para home theater y aplicaciones comerciales, dentro de los cuales pues está precisamente la categoría de soluciones para señalización digital. Esta es la que nos vamos a concentrar en la charla del día de hoy. Bien, buscamos contextualizarlos inicialmente en qué es la señalización digital, cómo está el mercado respecto a este segmento, cómo funciona, qué hay que considerar de pronto durante una instalación o un diseño y una implementación, y todas estas variables. También se llama señalización dinámica, señalización electrónica, pantallas digitales fuera de casa, y consiste en la colocación de pantallas en un lugar público para un mensaje deseado o proporcionar contenido a un público específico. Se puede utilizar para obtener información del lado del cliente o para entregar publicidad del lado de una empresa que quiera transmitir un mensaje al público. En este momento quisiéramos un ejercicio. Todos los asistentes piensen en dónde estuvieron el de camino de sus casas hacia el trabajo o inclusive la última semana, y piensen en qué momentos estuvieron expuestos a una pantalla, quizás con alguna publicidad, algún tipo de publicidad, exceptuando el tema de medios digitales como el celular, digamos, pantallas digitales externas, ¿ya? ¿Cuántas veces durante la última semana estuvieron expuestos a esto? En diferentes escenarios, como puede ser los aeropuertos. Quizás en un aeropuerto, alguno de ustedes estuvo de viaje viendo las pantallas buscando el itinerario de su vuelo. Quizás en un hospital, ¿cierto? Con la información concerniente a publicidad o a direccionamiento entre un hospital. Quizás en un restaurante, viendo el menú en una pantalla, viendo las diferentes opciones de comida al lado de la caja, ¿cierto? Quizás en centros de convenciones, viendo información concerniente a los eventos de un centro de convenciones. Quizás en tiendas, almacenes de cadena o grandes superficies, viendo publicidad. Cuando uno va a hacer mercado, quizás hay un par de pantallas alrededor del almacén, simplemente desplegando publicidad de los diferentes productos. O quizás en un cine, ¿cierto? La publicidad, los trailers de las películas, ¿cierto? En un hotel, en un colegio, en un gimnasio, en fin, hay muchos escenarios en los que definitivamente casi en cualquier lugar vamos a estar expuestos o recibiendo información de publicidad mediante este concepto que se llama señalización digital. ¿Okay? El uso de la señalización digital básicamente se ha ido incrementando a lo largo de la historia reciente. Aquí en 2010 hubo un estudio acerca del uso de la señalización digital en negocios, y este estudio determinó que el 70% de la gente mayor a 12 años veían u observaban señalización digital regularmente. Adicionalmente, 7 de cada 10 compradores de productos o servicios lo hicieron porque vieron un anuncio digital en algún lugar. ¿Sí? Este estudio también estimó que las instalaciones de este tipo que están relacionadas con la señalización digital crecerían desde el 2010 en adelante un 40% año por año.
en el curso de los siguientes 10 años, es decir, hasta el 2020. Y esto fue corroborado en el 2016 cuando el estudio en sus inicios, en 2010, teníamos un mercado a nivel mundial de 5.000 millones de dólares y en 2016 se llegó a un incremento de 15.500 millones de dólares. La proyección es que para el 2020 podremos tener casi o más de 23.000 millones de dólares a nivel mundial. También se estima que alrededor del 24% de las empresas esperan gastar más de $1 millón en anuncios digitales. Todo el tema de la era digital finalmente está relacionado con esto, ¿no? Pero, ¿cuáles son los componentes de una solución de señalización digital? Aquí vamos a ver cuatro componentes principales de una solución compuesta para un escenario de señalización digital. El primer componente estaría relacionado con las fuentes de medios y el software asociado o el software correspondiente. La fuente de medios es el hardware o el equipo donde va a estar almacenado o es el equipo que va a generar la información o el contenido. Está el segundo componente, que sería la conectividad. Aquí es donde Triply está enfocado dentro de este escenario de señalización digital. Estamos enfocados en la parte de conectividad, que ya vamos a hablar al respecto. El tercer componente básicamente son las pantallas y las monturas para estas pantallas para que sean fijadas en diferentes ubicaciones. Y por último, el contenido. El contenido que es básicamente lo que las empresas quieren transmitir hacia los clientes, ya sea publicidad o información o cualquier tipo de información, ¿cierto? Vamos a verlos individualmente. Arrancamos por las fuentes de medios y el software correspondiente. Una solución está integrada de varios componentes, ¿ya? Entonces, la fuente de medios recibe, almacena o transmite contenido digital, ¿cierto? Generalmente pueden ser computadoras, pero también pueden ser DVDs, Blu-rays, DVRs y otras fuentes de medios electrónicos. El software correspondiente o el software asociado a estas fuentes de medios gestiona el contenido a las pantallas dispositivos a una sola transmisión digital. Entonces, en el primer escenario o en el primer componente tenemos la fuente de medios y el software asociado. En la parte de conectividad, incluye cualquier cable en cualquiera de sus formatos, ya sea HDMI, DVI, VGA o inclusive DisplayPort. Aquí también encontramos componentes como, por ejemplo, los switches y divisores de señal para dividir, por ejemplo, una señal en varias pantallas. Encontramos también extensores y amplificadores para llevar la señal a largas distancias y potenciarla si es que se ve afectada esta señal por una atenuación o una distorsión. El tercer componente vimos que serían las pantallas y las monturas para pantalla, ¿cierto? Estas pantallas pueden ser del tipo LCD, LED, plasma, monitores RT, proyectores elevados, salones de clases, pantallas, tableros inteligentes o video walls, ¿cierto? Las monturas en pantalla o las monturas para estas pantallas, pues finalmente permiten fijar esas pantallas en un área definida, ya sea paredes, escritorios o techos, y vienen diferentes modelos. Algunos son fijos, algunos son con inclinación, por ejemplo, para los de video, y algunos son, por ejemplo, con movimiento. Casi siempre las soluciones de escritorio tienen diferentes grados de movilidad para poder atender precisamente en un escritorio, poder direccionar la pantalla hacia, ya sea a quien está atendiendo o al público que se está atendiendo. El cuarto componente de la señalización digital estaría definido como el contenido. El contenido es quizás el componente más importante en este escenario de señalización digital, ya que puede estar compuesto de gráficos, videos, animaciones, audio, cualquier cosa que queramos
transmitir o que alguien quiera transmitir a través de una imagen o un audio. El objetivo principal de la señalización digital es entregar el mensaje correcto a la audiencia correcta en el momento correcto. Por lo que quien genera contenido debe tener mucho cuidado con la creación de este mismo contenido para, digamos, ser específico y directamente a un público. Bueno, vamos a ver ciertas consideraciones que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar una solución de señalización digital. La primera consideración es establecer el tipo de señal, el tipo de señal que vamos a usar en determinado escenario, ¿cierto? Entonces, para definir el tipo de señal, encontramos que existen dos tipos de señales. La señal análoga, una señal de tipo análogo, y otra señal de tipo digital. Las diferencias entre estas dos tipos de señales es que por ejemplo, las señales análogas permiten tendidos de cable más largos entre una fuente de medios y una pantalla, pero definitivamente tienen menor resolución, ¿ya? Mientras tanto, las señales digitales proporcionan resoluciones de mayor capacidad, mayores resoluciones, pero a menos que se amplifiquen en algún punto, las distancias serían más reducidas en un escenario digital. Así que en un escenario digital tendríamos que usar amplificadores para no permitir atenuaciones o pérdidas de la señal. Las señales analógicas se caracterizan por tener cables análogos y conectores, por ejemplo, del tipo VGA, videocomponente, o S-video. ¿Sí? Los vemos típicamente en los televisores, en los proyectores, eventualmente. Aunque pues estas señales análogas ya están tendientes a desaparecer y han sido reemplazadas por las señales y los conectores de tipo digital. Las señales y los conectores de tipo digital pueden ser del tipo DVI, HDMI o DisplayPort, ¿cierto? Donde encontramos básicamente el DisplayPort es más avanzado y mejor que el HDMI. Es más utilizado en video walls y soluciones empresariales o corporativas. El HDMI sí es un poco más utilizado para hogares, ¿cierto? Para home. Y el DVI es más para uso en monitores industriales. El siguiente paso es determinar el número de fuentes de medios y el número de pantallas de los cuales vamos a configurar la solución. Entonces, aquí tendríamos 4 opciones, 4 posibles escenarios en los que diseñaríamos un escenario de señalización digital, dependiendo del número de pantallas y el número de fuentes de medios. El primer escenario es un escenario 1 a 1, el segundo escenario es una fuente a muchas pantallas, el tercer escenario es múltiples fuentes a una sola pantalla, y el cuarto escenario es muchas fuentes de medios a muchas pantallas. Vamos a ver o identificar cada uno de ellos individualmente. El primer escenario, que es una conexión 1 a 1, en esta configuración, es más simple, digamos, es una conexión simple donde solamente hay que conectar una fuente de medios a una pantalla. Y este tipo de configuración puede ser lograda con una conexión directa, usando el cable directo, puede ser VGA, simplemente en el puerto VGA de la fuente de medios y en el puerto VGA de la pantalla. En este caso no estamos limitando si es una señal digital o una señal análoga. Aquí puede haber un cable de conexión directa. O la otra forma es vía extensores, vía Cat5 o vía cable UTP, ¿cierto? Esta conexión finalmente nos permite llevar a más largas distancias. Ahorita en adelante vamos a hablar un poco más en detalle de esto. El segundo escenario es una conexión de una fuente de medios a múltiples pantallas. Esta conexión puede ser lograda, bueno, en este caso un ejemplo podría ser una configuración
en un restaurante o un almacén de cadena donde estaría una fuente de medios desplegando diferente información en diferentes pantallas o la misma información en todas las pantallas. En un almacén de cadena podemos ver este escenario. Este escenario puede ser logrado de dos maneras, igual que en el anterior. Una es con conexiones directas, directamente usando los diferentes puertos de video que podría tener la fuente de medios. Podríamos usar una pantalla con VGA, otra pantalla con HDMI, otra pantalla con DVI, es decir, con conexiones directas a cada una de las pantallas. O podemos usar también unos elementos que se llaman divisores, que también van en complemento con otros elementos que se conocen como transceptores o replicadores de señal, ¿cierto? Y así podríamos llegar a un escenario de pronto de mayores distancias. El tercer escenario sería múltiples fuentes de medios a una única pantalla, ¿cierto? En este podríamos usar un ejemplo básico que sería un centro de entretenimiento en casa, ¿cierto? Donde tenemos una pantalla principal, podemos tener el Blu-ray quizás, podemos tener el DVD, podemos tener un Xbox, podemos tener un implemento de televisión digital, y todos esos elementos necesitan que se proyecten en una única pantalla, seleccionando cada uno individualmente en determinados momentos. Este sería el escenario más claro, o el ejemplo más claro para este escenario, ¿cierto? Se puede usar de dos formas, usando los cables directos nuevamente, pero aquí se usa un elemento muy importante que es un switch para seleccionar cuál es la señal que se representaría en la pantalla. De todas las posibles fuentes que deben haber ahí, con el switch podemos seleccionar cuál de ellas es la imagen que se va a desplegar en la pantalla. El cuarto escenario sería una conexión múltiples fuentes de medios a múltiples pantallas, ¿cierto? Aquí, este es el escenario de pronto un poco más complicado de implementar, pero igual es fácil de lograr cuando tenemos las herramientas adecuadas. Por ejemplo, en Triply usamos algo que se conoce como una matriz transmisora, que es la que se usa para definir cuál de las fuentes de medios se despliega en cuál pantalla. Es decir, aquí podemos tener una combinación de todas las anteriores escenarios, ¿cierto? Donde podemos desplegar varias fuentes de medios en varias pantallas, o una fuente de medios en todas las pantallas, o diferentes fuentes de medios en todas las pantallas. Es decir, aquí podemos mezclar todos los escenarios anteriores gracias a la matriz transmisora, con diferentes o un número determinado de puertos a la entrada para las fuentes de medios y un número determinado de pantallas de puertos a la salida para las diferentes pantallas. Igual aquí también podemos usar conexiones uno a uno, y también podemos usar extensiones vía Cat5. Bien, otro de los aspectos a contemplar en el diseño de una aplicación de señalización digital es la distancia de la aplicación. ¿Ok? Entonces debemos definir, una vez definido, hemos definido el tipo de señal y hemos definido el escenario con el número de pantallas y el número de fuentes de medios. Ahora necesitamos saber las fuentes de medios y las pantallas. Para esto debemos definir si va a haber una conexión con la distancia. Podemos definir si podemos usar una conexión directa, ¿cierto? O podemos hacer una conexión vía Cat5. ¿Ok? La conexión directa, como lo hemos visto anteriormente, sería un cable de determinada señal, ya sea análoga o digital, directamente del puerto de la fuente de medios al puerto de la pantalla, ¿cierto? Está disponible tanto en análogos como en digitales. Mientras que la conexión o la distribución de esta señal vía Cat5 se usa regularmente cuando la distancia es muy larga. Tenemos una fuente de medios en una ubicación y quizás a 10, 15, 20, 100 o hasta 150 metros podríamos tener un destino, una pantalla o varias pantallas.
Entonces tendríamos del lado de la fuente de medios un cable directo que iría conectado a un transmisor. Del lado del destino tendríamos un receptor con un cable directo hacia la pantalla, y entre el transmisor y el receptor tendríamos un cable UTP que puede ser perfectamente Cat5 o Cat6. ¿De qué depende que sea Cat5 o Cat6? Realmente aquí, como estamos trabajando cable UTP y estamos trabajando señales de video, aquí no hay el problema o la limitante cuando estamos hablando de UTP en datos, de que el canal debe ser máximo de 100 metros. Aquí las señales se pueden inclusive replicar a mayores distancias usando amplificadores de señal. El cable puede ser Cat5 sin ningún inconveniente, porque generalmente los transmisores y los receptores tienen ecualizadores que permiten ayudar a que la señal sea potenciada o sea mejor definida y pues llegue de forma correcta hacia el destino. Entonces, esta es una de las mejores formas de llevar una imagen o un contenido a diferentes distancias, a distancias muy largas. Luego viene en la misma conexión a distancias remotas. Hay otro escenario que no necesariamente es el Cat5. Usamos, dependiendo de los requerimientos de la construcción, aquí se evalúa cuando hay un escenario de construcción definido. Por ejemplo, si vamos a transportar la señal de video a través de un muro de drywall, a través de un techo falso, ¿sí?, a través de una ductería de pronto de piso a piso. Cuando esos requerimientos específicos son importantes tenerlos en cuenta, porque es bien sabido, por ejemplo, que los cables, cuando vamos a poner cables en un plenum, deben tener ciertas características por reglamentación de general, de que sean libres de halógenos, por ejemplo, que no generen gases al momento, por ejemplo, de una conflagración, ¿ya? En ese orden de ideas, AAA presenta una solución conocida como los cables Easy Pull, que básicamente son conectores muy robustos y que tienen esta clasificación CMP para plenum. Y básicamente, como vemos en la imagen, el cable se puede rutear por cualquier distribución, ya sea por ductería, por canaleta, por escalerilla, por cualquier otra que se pueda usar. Y lo único que usamos es en los extremos un cable, un conversor de Easy Pull a el formato que tengamos en la fuente y en la pantalla. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, dejar el cable tendido a lo largo del tiempo, y lo único que podríamos eventualmente, si en algún momento cambiamos de fuente de medios y cambiamos de pantalla con diferentes puertos, lo único que cambiaríamos serían las terminales, ¿ya? Lo que iría de la punta del Easy Pull a la fuente de medios, y del otro extremo lo que iría de la punta del Easy Pull a la pantalla. Ok. En la parte de diseño también podríamos tener otras alternativas, como son los cables, los transceptores, ¿sí?, los amplificadores, los replicadores, y algo que se conoce como las placas de pared, que son las terminaciones de pronto de estos cables, un poco para manejar la estética del cableado, ¿cierto? Si estamos transportando cables a través de, por ejemplo, muros de drywall, y no queremos que se vea los cables expuestos, simplemente transportamos los cables en el interior del drywall y usamos estas placas de pared que finalmente van a estar disponibles para que un usuario se conecte a esa placa de pared con su equipo y pueda desplegar su contenido a una pantalla. Este escenario se usa mucho en salas de juntas, ¿cierto?, donde hay un proyector y de pronto, digamos que está a determinada distancia y el cableado está oculto. Se usan mucho las placas de pared, que pueden tener amplificadores
o pueden estar inclusive en diferentes formatos como el que vemos en la parte de abajo, que es un formato RCA con extensión UTP. Bien, en cualquier escenario de señalización digital encontramos, ya vimos los componentes, están las fuentes de medios y las pantallas, pero en cualquier escenario vamos a estar expuestos a problemas de energía. Por ejemplo, necesitaríamos proteger los componentes de esta señalización digital. Claro que sí, definitivamente hay que protegerlos. Por ejemplo, del lado, bueno, vamos a tener problemas tanto en la fuente de medios como durante la trayectoria del cable, como en el destino, que serían las pantallas. Podríamos tener problemas de energía que nos afecten la señal o que nos afecten la disponibilidad de la fuente de medios, ¿cierto? Con problemas de energía, errores humanos que perfectamente pueden ocurrir y evitar o impedir que el contenido llegue a las pantallas, cualquier alteración de tipo físico, o diferentes factores ambientales que podrían hacer que la fuente de medios, por ejemplo, falle en determinado momento. ¿Esto qué nos puede causar? Finalmente, tiempo muerto del ejercicio de señalización digital, pérdida de negocios, pérdida de ingresos y al final mala reputación de la empresa que está transmitiendo determinado medio, porque quizás la infraestructura no se va a saber si es la culpable de esta pérdida de información. Del lado de las fuentes de medios, entonces requeriríamos, por ejemplo, proteger con una UPS para eventualmente mantener el contenido de forma continua o inclusive poder apagar la fuente de medios si ocurre una ausencia del corte o un corte de fluido eléctrico. Podemos con la UPS apagar de forma ordenada la fuente de medios y evitar que tenga daños potenciales. Del lado de las pantallas, podemos, si bien es cierto, no necesitamos que haya una contingencia de energía, podemos protegerlos con elementos supresores de picos que van a proteger eventualmente las pantallas contra fluctuaciones de voltaje eléctrico. Y del lado nuevamente de la fuente de medios, pues evitando una manipulación indebida por personal no autorizado, podemos alojar estas fuentes de medios en estructuras o gabinetes con un encerramiento pues, que impida el acceso indebido o el acceso no autorizado, ¿cierto? Y eventualmente también podríamos tener en los cuartos, finalmente las fuentes de medios son equipo de cómputo que podría generar calor y podríamos requerir alguna solución de refrigeración en los cuartos donde se encuentran las fuentes de medios, ¿cierto? Ok. Como les dije, entonces las UPS tendríamos que, estarían más enfocadas a una protección eléctrica para la fuente de medios. Los gabinetes de AAA estarían enfocados a una protección de tipo físico para las fuentes de medios. Los supresores de tensión o supresores de voltaje estarían enfocados a una protección eléctrica para las pantallas, que sería el destino del escenario de señalización digital, y las monturas para pantallas serían un elemento para, no tanto para proteger, sino para evitar, por ejemplo, una manipulación de las pantallas, ¿cierto? Estas monturas de pantalla generalmente irían ubicadas lejos de la posible manipulación de personas no autorizadas. Y pues en este escenario, pues AAA también ofrece una amplia variedad de productos. Con el tema de refrigeración, logramos mantener la temperatura adecuada para que las fuentes de medios funcionen correctamente. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos de aplicaciones particulares. ¿Cómo determinamos la mejor solución? Basados en todo lo que hemos visto, ¿cierto? Ya evaluamos los componentes de una señalización digital, evaluamos las características que hay que tener en una señalización digital. Entonces, con toda la información que tenemos hasta el momento, podemos plantear 5 preguntas principales o 5 preguntas importantes a la hora de diseñar una implementación de señalización digital. La primera pregunta sería, ¿cuál es el tipo de señal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el tipo de señal? Si es una señal digital, si es una señal análoga,
Quizás podemos determinar esto con la resolución que usa la fuente de medios y la resolución que puede soportar las pantallas. Ahí establecemos el tipo de señal y también el tipo de conectores. Vimos que aquí definimos si es HDMI, si es VGA, DisplayPort, en fin, cualquiera de ellos. La segunda pregunta importante sería, ¿cuál es la distancia que va a haber en la aplicación? ¿Sí? Si esto nos va a poder determinar si vamos a usar cables 1 a 1 o extensiones Cat5 o extensiones con cables EasyPool. La tercera pregunta sería, ¿cuáles o cuántas pantallas hay en el destino? ¿Cuántas fuentes de medios hay en el origen? ¿Ya? Otra, digamos, pregunta a responder. La cuarta pregunta sería, ¿qué requerimientos de construcción tenemos? Es decir, aquí estaríamos enfocados a ver por dónde vamos a transportar el cable que va a ir desde la fuente de medios hasta las pantallas. Y la quinta y última pregunta sería si se necesitan de pronto algún tipo de conexiones, digamos, adicionales. Por ejemplo, una conexión serial o USB, o si vamos a tener que usar placas de pared, si es que estamos llevando el cable por drywall. Entonces, ahí, con esas 5 preguntas, podemos establecer y diseñar correctamente un escenario de señalización digital. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos donde tenemos, ejemplo, un aeropuerto. En un aeropuerto, y repito, esto es simplemente ejemplos de referencia, no necesariamente son ejemplos reales. En un aeropuerto, para la primera pregunta, ¿qué tipo de señal? Entonces establecemos una señal análoga con conectores VGA. La distancia de aplicación sería, en este caso, en este ejemplo, 10 pies de fuente de medios hasta las pantallas. ¿Cuántas pantallas? Una pantalla por cada fuente de medios. Requerimientos en este caso no tenemos. Y necesidades USB serial o placas de pared tampoco tenemos. La solución de AAA entonces estaría compuesta por un cable 1 a 1, que esa es la UPS para proteger la fuente de medios, y el supresor para proteger la pantalla. El segundo ejemplo, tendríamos un restaurante de comidas rápidas donde hay una pantalla quizás en la sala de mesas donde está la comida, y en la caja hay múltiples pantallas también para desplegar los diferentes menús. Aquí tendríamos las respuestas a las 5 preguntas para este diseño. ¿Qué tipo de señal? Una señal digital con conectores DVI quizás. ¿Cuál es la distancia de esta aplicación? Entonces tendríamos varias pantallas a menos de 50 pies de la fuente de medios. Cuando la tercera pregunta sería ¿cuántas pantallas? Aquí veríamos múltiples pantallas o varias pantallas con una sola fuente. Aquí tendríamos un solo fuente de medios distribuyendo energía a las diferentes pantallas. En los requerimientos de construcción de pronto no tenemos, o si hay un requerimiento en sentido que el cable debe estar dentro de conductos, ducterías, sea PVC o ductería metálica, y no tenemos necesidades de adicionar. La solución de AAA en este caso estaría compuesta por cables EasyPool. Recordemos que tendríamos que manejar el cable a través de ductería. La mejor solución cuando tenemos que manejar ductería es los cables EasyPool o los cables o los extensores por Cat5. Con las diferentes protecciones en la fuente de medios. Aquí en un restaurante quizás sí debamos montar la fuente de medios en un gabinete para protegerla del público. Y del otro lado de las pantallas pues tendríamos los conectores y los demultiplexores para convertir la señal de EasyPool a los diferentes formatos de video, y definitivamente la protección de supresores para las pantallas. Un tercer ejemplo sería un supermercado, en donde tenemos una señal análoga con conectores VGA, tenemos unas pantallas que están a mucha distancia, casi que 2000 pies de distancia. Tenemos muchísimas pantallas
desplegando un mensaje desde una única fuente. El cableado en este caso debe ir también por conductos y en este caso no necesitamos placas de pared. La solución de Triple entonces estaría compuesta en este caso con, hablábamos de 2000 pies, ¿cierto? Las distancias entre la fuente y las pantallas son exageradamente. Aquí entonces usaríamos una fuente de medios con un primer transmisor y con que ese primer transmisor tendría una conexión a un monitor local para ver qué es lo que estamos, para poder controlar qué es lo que vamos a desplegar en las pantallas remotas. Y en este caso usamos un cableado Cat5 o Cat6 para llevar la imagen hacia los diferentes transceivers, que serían replicadores de señal para colocar las pantallas a diferentes distancias entre ellas y entre la fuente y las pantallas, ¿cierto? Eventualmente tendríamos que manejar también la protección de UPS para la fuente de medios, la protección física para la fuente de medios, ¿cierto? Y la protección de supresión para las diferentes pantallas. La ventaja de la protección de supresión es que son pequeñas multitomas con un grado de protección alto que se pueden conectar del lado de la pantalla bien oculto y que no van a ocupar mucho espacio. Otro ejemplo sería un cine, donde tendríamos una señal HDMI, unas pantallas hasta 150 pies de distancia y tendríamos ningún requerimiento adicional. De pronto en este caso sí requeriríamos placas de pared. El escenario entonces podría estar compuesto de una de medios con un divisor de señal vía Cat5. Este divisor pues nos permite hacer inclusive configuraciones en cascada para poder llevar a escenarios de N pantallas, ¿sí? Colocando varios divisores podemos hacer escenarios en cascada y al final podemos tener, o más bien del lado de las pantallas podemos tener placas de pared ocultas o más bien estéticamente visuales hacia los clientes, de tal manera que las pantallas van simplemente conectadas desde la placa de la pared hacia su puerto determinado. Aquí también tenemos entonces la protección de UPS y gabinete para la fuente de medios y la protección de supresión de picos para las pantallas. En resumen, podemos tener o contemplar varias ventajas de usar las soluciones de Triple para un escenario de señalización digital. En principio tenemos una gran cantidad de variables de producto para contemplar cualquier escenario, ¿cierto? En las soluciones de Cat5 podemos tener tendidos de cableado mucho más largos que si estuvieran conectados directamente, pues tendríamos dificultades. Entonces, aquí digamos que eliminamos las restricciones por distancia. Y sobre todo, y muy importante resaltar aquí que una de las ventajas que tenemos con los productos Triple es que tenemos una calidad de la señal garantizada desde la fuente de medios hasta las pantallas sin ningún tipo de distorsión versus o comparados con otros fabricantes del mercado, de pronto de marcas no muy reconocidas, digamos que hemos tenido migración de clientes que usan este tipo de soluciones hacia nuestra marca gracias a precisamente que usan nuestros productos y han tenido buenos resultados. Con esto tendríamos finalizada la charla del día de hoy. Y no olviden, mi nombre es Jason Romero y cualquier comunicación, cualquier información que requieran, pueden tenerla con nuestros contactos de Latinoamérica y México. En Latinoamérica tenemos el correo info@tripleA.com y en México, perdón, tenemos el correo info.mxventas@triple.com. Quizás podemos dejar un espacio abierto para preguntas. Así es, muchas gracias, Jason. Tenemos aquí algunas preguntas. Una de ellas es, ¿qué capacidad de UPS mínimos y máximos se manejan para respaldar estos equipos? Ok, en estos escenarios estamos hablando de fuentes de medios que quizás puede ser un computador, un Blu-ray, es decir, hablamos de equipos pequeños que si bien es cierto no requieren una gran capacidad de UPS, podemos estar hablando en rangos de potencias desde 300 VA hasta 1 kVA, dependiendo
de la cantidad de fuentes de medio que hayan del lado de la fuente de medios. Ok, otra pregunta es, ¿qué tamaño de rack se necesita? Ok, aquí también estamos usando pequeños escenarios. Podríamos usar racks entre 6 y 9 unidades de rack quizás. Ok. Una pregunta es, ¿qué dificultades tendría mi transmisión de datos si mi cableado está acompañado por otro medio de datos? ¿Y qué distancia sería la que afectaría a mis datos? Ok, en este caso estamos, digamos que la trayectoria del cable, en este caso las señales de video no afectan como tal, no irradian demasiada componente electromagnética que pueda afectar los cables de datos. Entonces, perfectamente este cableado de señalización digital puede ir al lado de una solución de cableado sin tener mayor afectación. Igual, muchas veces cuando usamos extensores o amplificadores, cada uno de ellos tienen su propia fuente con su conexión eventualmente a tierra que permite tener cierto blindaje ante posibles emisiones. Ok, a ver, Américo, muchas gracias por tu comentario. Y